Hola criaturas amantes del miedo. ¿Se acuerdan cuando dije, aquí acaban las historias por hoy, o no? Pues les traigo la segunda parte, así que si no la has visto te recomiendo verla, póngase cómodos y tráiganse algo de comer, comencemos. Ya lo he escrito antes, así que voy a copiar y pegar. Todo esto pasó en Kenilworth, Queensland, Australia, en el bosque. Mi papá creció en una zona forestal en Queensland, Australia, como hijo de un guardabosques. Toda mi vida hemos pasado mucho tiempo en ese bosque acampando y conduciendo por partes de la zona forestal a las que solo los guardabosques viajaban y solo ocasionalmente. Un lugar que a mi papá le encantaba llevarnos era una pequeña granja en medio de los pinos que era imposible de encontrar si no sabías el camino. Los lugareños conocían el lugar como la cabaña de Spike. Spike era un granjero local que había vivido allí durante décadas hasta los años 90 y tenía la reputación de ser áspero, violento, intolerante y no preocuparse por las leyes de los hombres. Tenía la costumbre de acercarse a los tipos en los bares que usaban aretes y arrancárselos de un tirón, y había algunas historias sobre personas que lo disgustaban desapareciendo. Básicamente, Spike no era un buen tipo, y su granja y cabaña lo reflejaban bastante bien. Papá nos llevaba allí cada vez que visitábamos la zona forestal para acampar y la cabaña se deterioraba cada vez más, pero el ambiente siempre era el mismo, esa sensación directa de ser observado, a pesar de que Spike se había ido hace mucho tiempo. A medida que crecí, me volví más consciente de las señales de vida en el lugar cuando íbamos a visitarlo. Había bidones de 44 galones llenos de botellas de cerveza rotas, fogatas con brasas razonablemente frescas, definitivamente alguien estaba allí, Dios sabe por qué, ya que el lugar era literalmente un pozo de serpientes en ese momento. Pero a papá no parecía importarle. Un viaje cuando era adolescente se puso raro muy rápido. Mis amigos y yo estábamos todos metidos en la 4X4 de mi papá y estábamos conduciendo por el monte hacia lo de Spike para que papá contara sus historias aterradoras de Spike y nos asustara. Condujimos hasta la propiedad y algo me llamó la atención de inmediato. En la colina opuesta a la cabaña de Spike, había lo que parecía ser un vaquero, desplomado contra un tronco, con el sombrero sobre la cara, tomando una siesta. Algo en la posición de su cuerpo parecía antinatural e incómodo. No era la forma en que te sentarías si estuvieras tomando una siesta casual en medio de un día de trabajo, e incluso si lo fuera, no había ninguna razón para que alguien estuviera allí. La granja había dejado de funcionar hace mucho tiempo y no había ningún negocio forestal que atender en la propiedad. Se lo señalé a mi papá y, en lugar de dejarnos salir del coche en lo de Spike como solía hacer, dijo que quería seguir conduciendo por la granja para mostrarnos algo. Sostuvo que no era nada, pero que si la figura todavía estaba allí cuando volviéramos, nos detendríamos y lo revisaríamos. Por supuesto, lo que sea que quisiera mostrarnos parecía totalmente inventado, ya que solo nos condujo un poco por el bosque, y cuando volvimos vi al vaquero desplomado de nuevo, sin haberse movido ni una pulgada. Todavía en esa misma posición antinatural. Le grité a papá que se detuviera, recordándole su promesa, pero en cambio actuó como si no pudiera oírme. Cerró las puertas de la camioneta y salió de la granja mucho más rápido de lo que alguna vez condujo por esos caminos de tierra. Mis amigos y yo nos miramos confundidos, pero sabíamos que cuando se trataba de esta zona, cuestionar a mi papá era inútil en el mejor de los casos, peligroso en el peor. Papá negó que alguno de los eventos de ese día hubiera sucedido después de eso, pero mis amigos y yo todavía teníamos mucha curiosidad sobre lo que estaba pasando allí. Así que unos meses después fuimos a acampar por nuestra cuenta y nos propusimos encontrar la cabaña de Spike. Nos tomó horas de conducir por el bosque encontrar la puerta de la propiedad de Spike, pero finalmente la encontramos sin la ayuda de papá. Sin embargo, algo no estaba bien una vez que llegamos allí, más de lo habitual ese día. Mis amigos saltaron del coche, pero de repente se quedaron congelados, sin querer acercarse a la cabaña, sin ninguna razón visible. El ambiente simplemente no era el correcto ese día y se sentía como si hubiéramos entrado en algo que no nos pertenecía. El tirón en mi estómago para salir era fuerte, pero había pasado 2 horas encontrando el lugar y lo iba a explorar, carajo.
Uno de mis amigos actuó con valentía y caminó desde el coche hasta la cabaña conmigo, reconociendo silenciosamente cada vez más señales de habitantes con asentimientos de conocimiento entre nosotros. No dijimos nada a los demás, pero estábamos en alerta máxima. Parecía que alguien podía volver en cualquier momento, o que nunca se habían ido y nos estaban observando mientras husmeábamos entre los escombros. Caminamos hacia el costado de la cabaña para encontrar una especie de cobertizo pequeño con 3 paredes. Escuché que la voz de mi amigo se volvía chillona cuando me llamó para que mirara adentro. En el suelo había un montón enorme de cenizas de lo que parecía ser un fuego de cocina, y confirmando esto estaba la presencia de una parrilla gigante improvisada, hecha de alambre entrecruzado, colocada sobre el fuego, con bisagras en la pared del cobertizo. Mientras miro esta configuración, me imagino que quien haya estado aquí ha estado cazando y cocinando grandes trozos de su presa sobre el fuego, bastante inteligente en realidad, pero luego mi estómago se cayó. Mientras mis ojos viajaban desde la parrilla hasta el suelo, vi un calcetín de bebé. Pequeño, rosa y terriblemente fuera de lugar. Luego otro, luego una camisa, luego una cinta del pelo de una niña. Todo sentado justo al lado de las cenizas en el suelo, junto a un libro de cocina navideña de Women's Weekly. Fue entonces cuando las campanas de alarma en mi cabeza sonaron y reuní a mis amigos para que nos fuéramos de aquí. Un guardabosques o un viejo loco del monte pasando el rato en esa cabaña destrozada era una cosa, pero no había absolutamente ninguna razón para que un bebé estuviera allí. Y de ninguna manera algo bueno había resultado de tener la ropa de un niño justo al lado de un gran fuego y una parrilla. Cuando volvimos al campamento, no pudimos sacudir la sensación de estar siendo observados y todos estábamos tan inquietos que empacamos nuestras cosas y decidimos no quedarnos a pasar la noche. Cuando llegué a casa, le conté a mi papá sobre eso y simplemente se encogió de hombros, diciendo que cosas raras suceden por ahí. Siendo joven y tonto, nunca pensé en buscar personas desaparecidas en la zona en un intento de explicar al vaquero o la ropa de los niños, pero puedo decirte que nunca volveré a cometer el error de ir a lo de Spike sin mi padre. Edición, aquí hay una foto del cobertizo del fuego donde encontramos la ropa de bebé, pero esto fue unos 5 años después. Probablemente esto no sea tan aterrador como otras historias aquí, pero fue una experiencia que me aterrorizó. Mi abuelo vivía en medio de la nada, en un lugar con un montón de árboles que casi rodeaban por completo la casa. Siempre que nos quedábamos en su casa, solíamos soltar a los perros en el patio trasero sin correa porque estaba lo suficientemente lejos de la carretera y estaban bien entrenados. Una noche, salgo con los perros antes de acostarme. Estaban haciendo sus necesidades cuando de repente todos se ponen alerta y empiezan a ladrar hacia los árboles. Miro hacia arriba y hay una luz verde sin forma que se mueve en el borde del bosque. En cuanto la notamos, empezó a moverse más rápido, acercándose a mí. Los perros intentan ir a atacarla, así que los levanto a los 3 perros pequeños, y corro de vuelta al porche y empiezo a golpear la puerta para que mi mamá me abra. Después de que todos estamos adentro, cierro la puerta con llave y empiezo a explicar lo que pasó a todos, mientras sigo mirando la luz verde que se movía. Llegó un poco más allá de los árboles y luego, ¡puf!, desapareció. No tengo idea de qué pudo haber sido, pero después de eso ya no me sentí seguro dejando a los perros sueltos, y siempre sentí que me estaban observando allá afuera por la noche. Hace un par de años, mi novia, su familia y yo decidimos salir a explorar una iglesia vieja en el bosque, en la zona rural de Georgia. Con nuestros amigos habíamos planeado que le harían una broma a su familia, escondiéndose en el bosque para tocar tambores y cantar. Habíamos explorado la zona por unos 20 minutos más o menos, cuando decidimos sentarnos en los escalones de la entrada de la iglesia para descansar. Había una farola tenue que nos iluminaba. La línea de árboles estaba a unos 3 metros y no se veía nada más allá. De repente, escuchamos este sonido. Nunca había escuchado algo así. Tenía esa cualidad de balido de una cabra, pero mucho más grave y urgente, como un grito prolongado. Estaba literalmente justo en la línea de árboles. Mi novia y yo inmediatamente creímos que eran nuestros amigos, que habían decidido ir por una ruta diferente con la broma, así que empezamos a seguirles el juego. Después de unos minutos,
Ya nos estaba aburriendo y les dijimos a nuestros amigos que salieran. Nadie salió. Pensamos que solo estaban tratando de alargar la broma un poco más de lo necesario y lo dejamos pasar, pensando que saldrían cuando se cansaran. Nos levantamos para ir a la pila bautismal, un poco más abajo por la colina, hacia el bosque. Íbamos de camino cuando empezamos a escuchar tambores y cantos desde abajo de la colina. Nuestros amigos habían estado en la pila bautismal todo el tiempo. A menos que hubieran invitado a alguien más a hacernos una broma, a quien nunca vimos y nunca nos contaron hasta el día de hoy, ese ruido vino de alguien o algo más. Cuando llegué a casa esa noche, me quedé despierto durante horas investigando cada sonido de animal en el norte de Georgia, incluso extendiéndome a todo el sureste de los Estados Unidos, desesperado por entenderlo. Es lo más aterrador e inexplicable que he experimentado y todavía puedo escuchar ese sonido en mi cabeza, claro como el día. No creo que lo olvide. Soy de un pueblo chico en las montañas y siempre había ido al bosque que está como a 40 minutos en auto. Es un lugar bastante visitado pero tiene zonas muy densas donde poca gente se mete. Nunca pensé que me iba a pasar algo así. Lo cuento tal como fue, sin agregar dragones ni magia. Solo lo que viví. Es largo porque quiero que se entienda bien el paso a paso. Conté los caracteres y está cerca de las 9000 letras que pediste. Todo empezó un sábado normal. Tenía el día libre y decidí salir solo a caminar un sendero que conocía. Metí en la mochila agua para mediodía, unos sándwiches, una navaja, un encendedor, gorra, chamarra ligera y el celular. Pensé que iba a estar de regreso para la tarde. El clima estaba bueno, soleado pero no muy caliente. Entré por el camino principal, el que tiene las marcas de pintura en los árboles. Las primeras 2 horas fueron tranquilas. Caminé entre pinos altos, escuchaba los pájaros y el viento moviendo las hojas. Paré a comer algo junto a un arroyo pequeño. Todo normal. Seguí un poco más porque vi un claro que se veía bonito para fotos. Ahí fue donde me equivoqué. Decidí salirme del sendero marcado para explorar un rato. Pensé solo 20 minutos y regreso. Error clásico. Después de unos 40 minutos bajando por una pendiente suave, me di cuenta de que no reconocía nada. Los árboles eran más altos y juntos, había más arbustos y el suelo estaba lleno de hojas secas que tapaban las piedras. Saqué el celular para ver el GPS. Tenía señal baja pero marcaba que estaba desviado como 800 metros del sendero. Intenté volver por el mismo camino pero todo se veía igual. Subí una pequeña loma para orientarme y nada. El sol ya estaba bajando. Empecé a ponerme nervioso pero no en pánico todavía. Caminé en la dirección que creía correcta durante casi 1 hora. Encontré otro arroyo y llené mi botella porque ya había tomado casi toda el agua. El bosque se sentía diferente. Más silencioso. Solo se oían mis pasos y de vez en cuando algún pájaro o rama cayendo. Empecé a marcar árboles con la navaja haciendo cortes en forma de flecha para no dar vueltas en círculos. Cuando oscureció completamente ya estaba perdido de verdad. El celular se había muerto porque lo usé mucho con el GPS y la linterna. No tenía power bank. Me senté contra un tronco grande, me puse la chamarra y traté de dormir un poco. Hacía frío pero no tanto como para congelarme. Escuchaba ruidos toda la noche, ramas quebrándose, algo moviéndose entre los arbustos. Pensé en osos o pumas pero me quedé quieto. No vi nada. Al amanecer del domingo me levanté tieso y con hambre. Solo me quedaba medio sándwich. Lo dividí y comí la mitad. Decidí seguir el arroyo porque sabía que los arroyos llevan a ríos más grandes y estos a zonas donde puede haber gente. Caminé todo el día siguiendo el agua. El terreno era complicado, con raíces, piedras resbalosas y pendientes. Me caí un par de veces y me lastimé la rodilla derecha. No era grave pero dolía. Encontré bayas silvestres que conocía y comí algunas. También vi huellas de venado y excremento fresco de algún animal grande. Eso me mantuvo alerta. Al mediodía paré a descansar y traté de hacer fuego con el encendedor y hojas secas.
Me costó, pero logré uno pequeño para calentarme y sentirme menos solo. El humo subía entre los árboles y pensé que tal vez alguien lo vería, pero el bosque es muy grande. Por la tarde empezó a llover suave. Me cobijé bajo un árbol grande con ramas bajas. Mojé la chamarra, pero pude secarla un poco junto al fuego después. El segundo día fue el más duro mentalmente. Empecé a hablar solo, a recordar cosas de la familia, del trabajo, de por qué había decidido salir solo. Pensé mucho en cómo la gente subestima el bosque. Desde afuera se ve bonito y tranquilo, pero adentro es enorme y te hace sentir muy pequeño. Caminé siguiendo el arroyo casi todo el día. El agua me ayudó a rellenar la botella varias veces. Vi peces pequeños y ranas. En un momento escuché un ruido fuerte y vi un venado adulto a unos 30 metros. Se quedó mirándome unos segundos y se fue saltando. Ese fue uno de los momentos más tranquilos. Me recordó que el bosque tiene vida propia y yo solo era un visitante. Cuando cayó la segunda noche ya estaba más cansado. Tenía ampollas en los pies, la rodilla hinchada y mucha hambre. Me quedé cerca del arroyo en un lugar algo abierto. Hice otro fuego más grande y me acosté. Dormí poco. Pensaba en si mi familia ya habría avisado a los rescatistas. Sabía que iban a buscarme, pero el bosque es extenso. El tercer día, lunes, me desperté con más determinación. Seguí el arroyo que se había vuelto más ancho. Alrededor de las 11 de la mañana escuché un ruido lejano como motor. Empecé a gritar y a mover los brazos aunque sabía que no me veían. Caminé más rápido, ignorando el dolor en la pierna. Una hora después el arroyo desembocó en un río más grande y vi una zona donde el bosque se abría un poco. Seguí gritando. Como a la 1 de la tarde escuché voces humanas. Eran 2 guardabosques y un voluntario que venían en una lancha pequeña por el río. Me vieron y vinieron directo. Cuando llegué a ellos casi no podía creerlo. Me dieron agua, comida energética y me revisaron rápido. Me llevaron al puesto de control. Resultó que mi familia había reportado mi desaparición el domingo en la mañana. Habían buscado con drones y grupos, pero el área era complicada. Me dijeron que estuve a unos 12 kilómetros del sendero principal, más lejos de lo que imaginaba. En el hospital del pueblo me chequearon. Deshidratación leve, torcedura en la rodilla, ampollas y cansancio extremo. Nada grave. Estuve 2 días recuperándome en casa. Mis papás y hermanos me regañaron, pero también se alegraron mucho. Lo que más me quedó de todo esto es el respeto real por el bosque. No es que sea malo, es que es salvaje. Te puede dar paz y también ponerte en tu lugar muy rápido. Ahora cuando voy, y si sigo yendo, pero con más cuidado, llevo siempre mapa impreso, powerbank, silbato, más comida y le digo a alguien exactamente dónde voy y cuándo regreso. Aprendí que perderse no es solo caminar sin rumbo. Es enfrentarte a tus pensamientos, al silencio y a la responsabilidad de tus decisiones. El bosque no te castiga, solo sigue su curso y tú tienes que adaptarte. Si están planeando salir al monte, tomen esto en serio. Un error pequeño puede convertirse en 2 días y medio de caminata dura. Pero también es una experiencia que te cambia la forma de ver la naturaleza. No es un parque temático. Es real. Gracias por leer hasta aquí. Si tienen preguntas o experiencias parecidas, cuéntenme en los comentarios. Voy a responder cuando pueda. Hola Reddit, esto me pasó hace 2 otoños y todavía no duermo bien. Decidí contarlo porque guardármelo me está comiendo vivo. No busco karma, solo sacármelo de encima. Había terminado con mi novia después de una pelea horrible. Ella se fue y yo me quedé con la casa vacía y la cabeza hecha mierda. Decidí ir solo al bosque de abetos que está a 1 hora del pueblo. Siempre me había calmado caminar ahí. Aparqué el coche viejo al lado del camino de tierra y empecé a andar hacia el claro del mirador. Eran como las 7 de la tarde, luz gris, todo mojado por la lluvia que acababa de parar. Al principio era normal, olor a resina, suelo blando de agujas. Pero a los 20 minutos me di cuenta de que no había pájaros. Ni uno. Ni viento. Solo mis pasos.
Entonces vi la primera cara tallada en un tronco. Ojos hundidos hechos con cuchillo, boca torcida entre sonrisa y grito. La madera todavía sangraba savia. Pasé los dedos y me manché. Seguí. Cada 30 metros otra cara. Algunas con lágrimas, otras con lenguas demasiado largas. Todas a la misma altura de mis ojos. Empecé a sentir frío en la nuca. Llegué al claro. Es un círculo perfecto donde los árboles se apartan. En el medio había una piedra plana. Sobre ella, ropa doblada con cuidado, una chaqueta roja idéntica a la de mi ex, vaqueros, botas. Todo limpio. Debajo de la ropa estaba mi teléfono. El que había perdido 2 días antes en la ciudad, a 80 kilómetros de distancia. Lo agarré. La pantalla se encendió aunque estaba sin batería. Fondo de pantalla, una foto mía caminando por ese mismo sendero, tomada desde atrás y muy cerca. Hora, 19:12. Mi reloj marcaba 19:11. Escuché un crujido. Me giré. Entre 2 abetos enormes había una figura alta, demasiado alta. Cubierta de ramas y musgo que parecía crecerle de la piel. Sin cara visible, solo un hueco negro. Me miraba. Lo sentí en los huesos. ¿Quién carajo eres?, grité. Soné patético. Levantó un brazo largo. De los dedos le colgaba un collar de dientes humanos. Algunos todavía con sangre fresca. Retrocedí, tropecé y caí. Cuando levanté la vista ya no estaba a 20 metros. Estaba a 5. No lo vi moverse. El musgo de su cuerpo se movía solo, respirando. Intenté levantarme pero las piernas no me respondían. Entonces empezó el susurro. Venía de todos lados, miles de voces al mismo tiempo. Una era la de mi madre muerta. Otra la de mi hermano que se perdió en un bosque cuando éramos chicos. Te estaba esperando, Marcos. La figura flotaba apenas sobre el suelo. Donde deberían estar los pies solo había raíces negras retorciéndose. Dio un paso y de repente tenía un brazo humano en la mano. Mi brazo. La manga roja. El susurro se volvió suave, casi cariñoso. Todos se quedan. Todos se convierten en parte del bosque. Tú también. Estaba encima de mí. El hueco de su cara se inclinó y vi dentro cientos de rostros moviéndose como peces en agua negra. Algunos gritaban. Otros sonreían. Todos me conocían. Sentí que metía la mano en mi pecho sin romper la piel. Dedos fríos rodeando mi corazón. En ese momento entendí, no era un monstruo. Era el bosque. Un ser viejo que colecciona a los que vienen solos, con culpa, buscando silencio. Los talla en los árboles. Los convierte en susurros. Lo último que vi fue mi propia cara tallada en un abeto cercano. La boca todavía se movía. Cuando desperté, o lo que sea que pasó, estaba amaneciendo. El coche seguía ahí. En el parabrisas, escrito con algo que parecía sangre seca, no busques. Ya soy parte del susurro. El teléfono había desaparecido. La ropa también. Las caras talladas en los troncos ya no sangraban. Volví al pueblo. Nadie me creyó. Busqué en internet y encontré posts viejos de gente que desapareció en ese mismo bosque. Siempre hombres solos. Siempre en octubre. A veces, cuando estoy en casa de noche, escucho mi propia voz llamándome desde afuera. Suena como si viniera de muy lejos, entre árboles. No he vuelto. Ni pienso volver. Si alguna vez vas a ese bosque y escuchas que alguien te llama por tu nombre, corre. No mires atrás. Y sobre todo, no respondas. Ya me tiene a mí. No dejes que te tenga a ti también. Ok, aquí acaban las historias por hoy. Espero que le haya gustado. Si es así, dale like y suscríbete. Les deseo unas buenas noches y unas dulces pesadillas.